Si hablamos en términos futbolísticos, yo he estado por muchos años en la banca. En una obra de teatro me pusieron a ensayar de figurante. Y un día el actor principal se enferma. Y empiezan a hacer casting. Pero si acá ya hay gente, ¿por qué no sacan de acá? Me acerqué al director y le dije, oye, ¿no has pensado en mí para ese personaje? ¿Cómo llegas a Sumar en primer lugar? Que además ni cobré. Los amigos, Sí. literal, eran una vez más figurantes. Pero en guión, los 3 amigos, ¿ya? Literal, decía amigo 1, amigo 2, amigo 3. Yo me acuerdo que me peleé con el mundo y ese día me fui a dormir a un hotel. Aparece un periódico, un diario, y en la portada del segmento de espectáculos salía mi cara y decía Franco Cabrera no funcionó. Y entonces, claro, me llené de inseguridad, tuve muchísima falta de confianza. ¿En qué momento llega el ángulo? ¿Tuviste miedo al principio? ¿Creíste que iba a durar lo que ha durado? Queremos agradecer por este premio, aunque nosotros mismos no pensábamos que este programa iba a durar más de 2 meses. ¿Y en ningún momento te planteaste renunciar al ángulo? En tu carrera, digamos, ¿qué consideras que es lo más importante que has hecho? Como actor, creo que haber sido protagonista de la película Cazatesoros para Disney Plus. Todo esto se remonta a la época de Azumar y los amigos. Ajá. Yo estreno Azumar y los amigos. Voy a la alfombra roja, todo bonito acá. Y de arriba baja Annie Alba Helfer. Y creo que hay un personaje perfecto para ti en una película. ¿Te da miedo ser papá? Uf. ¿Qué te da miedo de ser Todo. papá? Hablemos. Tengo muchísimo miedo de fracasar como padre, ¿no? Hay una fortaleza interior en cada uno de nosotros que nos va a ayudar en los momentos críticos. El único que puede ponderar cuánto vale mi talento y cuánto vale mi inteligencia y todo lo que traigo conmigo soy yo. Este video llega gracias a las nuevas Supernova Rise 2. ¿Quieres empezar a correr? Las Supernova te dan esa comodidad y amortiguación que necesitas para dar el primer paso. Atrévete a cruzar la línea de partida y corre hacia tus primeras carreras al otro lado del miedo con las nuevas Supernova. Encuéntralas en el link de la descripción de este video. ¿Cómo le has hecho fama en mis fiestas? Puta, todo el mundo te dice, oye Franco, puta, Sí. ¿cuándo vas a invitar? Bro? Siempre me dicen que, por ejemplo, tú fuiste la última y Claro. tú crees que he hecho más. El culto, No todas son como le esas. pasa lo mismo. No, lo que pasa es que hubo un momento que ya paré, pues, ¿no? Claro. Paré de tomar tanto. Ya paré como tu señora estaba un embarazada. poquito. bueno. No, ahí cuando estaba embarazada paré de todo, salir y todo. Pero entonces hay gente que cree que he seguido haciendo y ya no los he invitado. Y no Claro, pasa eso. claro. Pero sí hay un rango de invitación, ¿no? Ya después te Bien, explicaré. yo me sentí especial, me invitaste una O sea, hay vez. un rango de invitación de acuerdo a las veces que haya sido. ¿Cómo tomas decisiones para, O sea, para los invitados de tu fiesta? Si hay alguien que ha ido, pues que se le ha invitado y no ha ido, pierde puntos. Ya no lo invitas más. O sea, pierde, vas creando un ranking. claro, Ya. pierde niveles en la jerarquía de invitaciones. Manuel Bien. Gol Claro, lo has invitado. siempre tiene que estar invitado Ya. y tiene prioridad. Bien. De repente por encima de alguien que... Claro, que pero ya yo, esté- por ejemplo, fui ese día a tu fiesta, estaba como medio aburrido, no bailé. no, pero eso no tiene nada que No ver. participé en los juegos. No. digamos. No, eso no tiene nada que ver. Pero por ejemplo, No he perdido puntos, digamos. Pero hay gente que la invitas, o sea, Ya. va, y un día la invitas y no te dice si va a ir o no, ya. Ya, no ahí. quiere, pues, ya no Está quiere. bien, muy bien. Claro, invitas, vas ¿Desde hace cuánto tiempo haces estas fiestas? 1 año y medio. Un Desde año que y hice medio. la casa, sí, desde que terminé la casa. Ah, mira, yo pensaba que eran la fiesta de Franco Cabrera, pues Pero de la comenzó con época de... 3 personas, 6 personas. Ah, ya. Y ha ido creciendo. Se han ido... ¡Oye! La gente se ha ido pasando la voz. Pasando la voz. Muy bien, bueno, hablando de fiesta, ¿estás grabando? Estás grabando, muy bien. Sí. Esto puede salir lo de la fiesta, ¿no? Súper. Preferirías que no. No, está muy bien. Hablando de fiestas, ¿todavía te toca ir a algún lugar donde alguien no te conoce? Yo creo que eres una persona como bien conocida por distintas cosas. Has hecho Sí. teatro, improvisación, clown, baile, has estado en distintos programas, conduces un programa, participas en otro ahora mismo. ¿Te ha pasado últimamente que has ido a algún lugar en Perú y que la gente no te conoce? Y me preocupo. No porque te preocupes.
Y de repente estoy pasando ya al olvido. No, me refiero. ¿Has ido a alguna fiesta últimamente, a algún lugar últimamente donde te han preguntado, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, en migraciones, ahorita que fui a ver lo del Bien. pasaporte, una señora me preguntó, tú eres de la televisión, ¿no? Sí. Cabrera, ¿no? Sí. Ya, listo. Bien. O sea, nada más para resolver su duda. No. En lugares donde la gente es muy rochosa, Sí. donde la gente está mirando muy por encima del hombro, Sí. sentados de dorapa, como diría Kevin Johansen, Ya. la gente se hace un poco la que no te reconoce Pero y tú no crees sabe que, de ti. ¿crees que genuinamente hay gente que no te conoce hoy en día? Sí. Sí. ¿Te ha Sí. pasado últimamente? Me ha pasado. ¿Dónde, por ejemplo, últimamente? Me ha pasado de conocer a alguien, invitarla a salir, por ejemplo, Ujú. y que genuinamente me diga, no tenía idea que hacías eso. O sea, Bien. no tenía idea que trabajabas en televisión o que... ¿Qué dices, Juan, cuando te preguntan la popular pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Agradezco, Ah, ya. porque me va a conocer de la mejor manera, me va a conocer de la manera real. No se va a dejar influenciar por cosas que ha leído o por cosas que le han contado o por cosas que ha visto, por ejemplo. Me pasó alguna vez en una cita que esta persona me dijo, pero tú no tienes, yo tenía recién 30 años, ¿no? Sí. Y me dijo, pero a ti no se te ve de 40. Y yo dije, ¿Qué pero edad tienes tú? yo tengo 38. 38. Pero a ti no se te ve de 40, me dijo. Y mucha pinta de abogado no tienes. Y yo le dije, pero yo no tengo 40. Y tampoco soy abogado. Pero eso dice Google. Ahí. Y entré a Google y está este otro actor, Francisco Cabrera. Exacto. Y Google había mezclado en una época, Ajá. había mezclado todo lo que concierne a él y a mí, Ajá. lo había puesto en un mismo paquete. Claro. Entonces, esta persona con la que salí pensó que lo que decía Google era lo real. Lo real, claro. Pero sí salía mi foto, sí decía, estudió en la católica y qué sé yo, pero ella se había dejado influenciar por lo que había visto en internet. Pero cuando a ti te toca explicar, si yo te pregunto, imagínate que yo no te conozco, y te pregunto, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué respondes? Actor. Actor. Soy actor. Sobre todas las cosas. Por sobre todo, o sea, soy digamos, actor. Antes que conductor, antes que improvisador, Sí. antes que cualquier cosa. Antes que clown, antes que entretenedor, antes que todo, soy actor. ¿Y entraste al mundo del entretenimiento por la actuación? Creería que sí. Hoy ya no sé realmente cómo entré a cada uno de los espacios en los que Ajá. habito. No recuerdo bien cómo es que llegué a la televisión escalando de manera tan veloz de programa en programa. Seguramente hice algún casting para una telenovela, pero al mismo tiempo me estaban llamando para un programa de clown, pero al mismo tiempo me pedían por otro lado que conduzca un programa de deportes. Claro, y en como ese que en tu interín, caso es curioso porque tu vida de conductor y tu vida de actor ha ido evolucionando al mismo tiempo, por decirlo de alguna forma. sí, porque en este país también las personas que convocan para ciertos trabajos lo hacen basados en trabajos que no necesariamente están relacionados a lo que están buscando. Es decir, una productora que me convocó alguna vez para hacer un programa deportivo, lo hizo porque me vio en una serie de clown y le parecí una persona divertida. Entonces creía que esa payasada que yo le metía al personaje la podía incorporar en el programa de televisión e iba a funcionar muy bien. Claro. Y sinceramente tuvo en ojo, ¿no? O sea, creo que más allá de lo que las personas pueden rescatar de mí, hay muchas personas detrás que arman y crean la arquitectura de un proyecto. Exacto. Que son muy inteligentes y ponen en el lugar a la persona idónea, con el perfil perfecto para encajar con los otros dos conductores o con lo que se requiere del público y de la animación, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, o siempre me ha parecido brillante, y hay muchas personas que pasan desapercibidas, pero las aplaudo. Y digamos, cuando eras chico, cuando eras niño, ¿qué tanto del Franco Cabrera actor, conductor había? ¿Tú querías ser desde muy niño actor, comediante, conductor, algo relacionado a lo que haces, o querías ser una cosa
completamente distinta? Yo creo que estaba en mí todo lo que tú acabas de mencionar. Uh-huh. Mi manera de comportarme, las cosas que hacía en sociedad, Uh-huh. como imitaciones. De chibolo imitaba. De chibolo, o me disfrazaba e interpretaba el personaje del cual estaba disfrazado. No me ¿En qué disgustaba. situaciones te disfrazaba? Por ejemplo, mi tío en Estados Unidos, en Nueva York, me regaló una pistola. Ajá. Entonces yo le pedí a mi mamá que me comprara un chaleco antibalas, ¿no? Y de pronto me veías pistola, una especie de cuchilla, chaleco antibalas, ¿no? Como el camuflado, y una vincha acá. Y ya yo era Rambo. Y mi tío me decía, ahí viene Rambito, ahí viene Rambito. Y me conocían como Rambito. Cuando yo escuchaba, ahí viene Rambo, ahí viene Rambito, entraba en el personaje, ¿me entiendes? No era algo que me pedían, haz esto para el tío. O sea, yo escuchaba cuánto valoraba el tío que yo interpretara y que me tome tan en serio lo que estaba haciendo, que le daba más y me tiraba al suelo y rampeaba. Y sentía que esto le agradaba a la familia. Ajá. Que aplaudían que yo sea como me estaba comportando. Y hacía más, y hacía más. Claro, en ese momento no te das cuenta que lo que estás recibiendo es una especie de aplauso, uh-huh. Como ocurre cuando estás en el teatro, y simplemente juegas porque ellos le están dando cierto valor. Uh-huh. Y para ti eso es importante y para ti eso es trascendente, ¿no? Para ti eso es estar presente. Más que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal o que estás llamando la atención, porque esto se puede confundir mucho. Uh-huh. Cuando estás mirando a un niño. Para mí era como darles exactamente lo que ellos estaban disfrutando. Uh-huh. ¿No? Seguramente a otras personas les pasó lo mismo con construir puentes. Terminaron siendo ingenieros. No, hacer piezas de algo y terminan gustándoles lo mismo, o bailar, o el canto, o los instrumentos musicales. Para ti fue la actuación. Para mí era interpretar. ¿Y en qué momento te das cuenta de que esto se podía convertir en una forma de vivir? Porque, por ejemplo, tú y yo que venimos de la misma generación, tú tienes un añito más que yo, uh-huh. Venimos de una generación en la cual no se sabía tanto del mundo de la actuación, del mundo del entretenimiento, y dedicarse a una de esas cosas era pues como algo bien arriesgado. ¿A ti te pasó eso en tu caso? O sea, ¿hubo esa conversación con tu familia de que deberías dedicarte a una cosa un poco más segura, que no esté relacionada a la actuación o a la comedia o a cualquier cosa que haces hoy en día? Pasó conmigo que yo vengo de una familia de artistas. Mi abuela es hoy directora del Ballet Folclórico de la Municipalidad de Lima. Mi mamá ha sido profesora de danza folclóricas y modernas por mucho tiempo. Entonces, para ellas, por ese lado de la familia, no era nada raro que yo me expresara de esa manera. Pero por el lado de papá, que es cardiólogo, y mi abuelo, que siempre fue empresario, de repente sí hubo ruido. Entonces, yo mirando en retrospectiva, pienso que tuvieron muchas agallas para decirme lo que me dijeron, que fue, hazlo, ¿no? Tu papá, inclusive, mi papá, siendo cardiólogo. Hazlo. Y recuerdo una frase que me dijeron ellos dos, mi papá un poco más, que fue... Vale, has elegido eso, queremos que seas el mejor. Me implantaron un poco de presión con eso, pero yo toda la vida he buscado eso. Y hasta el día de hoy siempre pienso en lograr esa frase, ¿no? Ese pedido que me hicieron mis papás, que fue, lo vas a hacer, vas a estudiar, pero tienes que ser el mejor, ¿no? Ese es el único compromiso que te pedimos que hagas. Y además me pidieron que... de la manera en la que pueda, entre a la universidad, ¿no? Y gracias a Dios, yo llego a una de estas ferias vocacionales en mi colegio, en el María Reina, y yo estaba terco con que quería estudiar actuación, y mis papás estaban con esto de que, pero tienes que estudiar en la universidad una carrera, es importante que estudies en la universidad una carrera.
Y yo ya había probado un poquito de la publicidad. Y en cada stand preguntaba publicidad, publicidad, publicidad. Y me daban información de publicidad, los trípticos de publicidad. Publicidad de derecho. Publicidad. De marketing. Claro. No, quiero estudiar publicidad. Publicidad de publicidad, claro. quiero. Aquí tenemos publicidad de publicidad. Exacto. Entonces yo recibía todos los trípticos. Pero llegué al stand de la Católica. Ajá. Y la señorita que estaba ahí me dijo, pero a ti, ¿qué te gusta en realidad? Me dijo, porque yo pedí de todo, pues. Pero era como pedir nomás, ¿no? Y me dijo, pero a ti, ¿qué te gusta en realidad? No, yo quiero estudiar actuación, pero eso lo voy a estudiar a la par. Y ella, rápidamente, y le agradezco, no sé quién será, si seguirá viva, no sé qué será de la vida de esa persona, pero me dijo... Pero fue una persona tan decisiva en tu vida. Se está viendo eso. Fue la persona bisagra. Si te acuerdas de un chico en el María Reina en esta feria vocacional. Por favor. No, si te acuerdas. ¿Y qué te dijo? Estamos hablando cuando tenía 16 años. Y me dijo, pero acá en la Católica, seguramente era una alumna, ¿no? Ajá. Estaba ganándose un extra, repartiendo los trípticos, ¿no? Los volantes de la publicidad. De la publicidad. Y me dijo, pero aquí en la Católica hay una especialidad que se llama Artes Escénicas, que está dentro de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. O sea, vas a salir con un título. Un título de lo que tú quieres ser, que es un título de actor. O sea, vas a hacer No tienes que estudiar publicidad para ser actor, sino puedes estudiar actuación. Lo que tú quieres ser. Que es ser actor, lo puedes estudiar. Y yo miré a mi mamá me miró también con alegría. Yo recuerdo ese momento y fue como, es lo que voy a estudiar. Es lo que voy a estudiar. Dijiste, te cerraste ahí. De una. Y mi mamá dijo, ya, le hemos dicho que estudie en la universidad. Ya y además se quiere hacer actuación. Ya nos sacó la vuelta. Claro. No sabíamos que habían abierto esta carrera hace poco. Queríamos que estudie medicina y que haga la actuación. Tal cual. Bien. Tal cual. Y ese momento todo fluyó. Todo fluyó. O sea, cada una de las cosas que yo iba haciendo, así sea ir al examen de admisión, hacía que yo encontrara, por ejemplo, a una persona que me decía, por acá hay un casting, y que de repente en el casting no consiguiera el personaje, pero en el casting alguien me decía, oye, ¿no te quieres tomar un café con un amigo que es director? Y yo llegaba al café y estaba ese director. Y todas las cosas que fueron pasando... Es como que fue fluyendo. Fue mágico. ¿Nunca te dio miedo dedicarte a la actuación? O sea, más allá de la pasión, de esta situación que estás describiendo, ¿nunca te dio miedo de que fueses a fracasar, de que no fueses a tener chamba, de que realmente pues no pudieses dedicarte a eso que tú querías dedicarte, que al fin y al cabo en ese entonces no había tanto trabajo de actor? Claro. ¿No te dio miedo? O sea, yo fui compartiendo mis labores de actor con mis labores de presentador y fueron saliendo muchas cosas en tele. Y entonces mi lado de actor ha ido mostrándose de manera salpicada, ¿no? Por el tiempo y demás. Pero cuando ya me fui sumergiendo en la televisión, llámese en actuación o llámese como showman o presentador. Eso, al principio, tus primeras chambas, digamos, cualquiera. No, nunca tuve miedo. Nunca tuviste miedo. Como te digo, cuando empezaron a calzar todas las piezas de este rompecabezas, era como que Dios me estaba hablando de una manera muy clara. ¿No? Y yo sí, en ese aspecto, siento que soy un bendecido. O sea, yo tengo mucha suerte de que lo que yo haya querido hacer en la vida se haya ido presentando de una manera muy orgánica, de una manera muy natural. Entonces, cuando tú ves que te sale una cosa, te sale la otra, y no hablo de trabajo, ¿no? Que tú terminas el colegio y puedes encontrar una universidad en la que puedes estudiar lo que quieres, y luego de la universidad alguien te dice que puedes trabajar en esto que es exactamente lo que acabas de estudiar en la universidad, y luego de eso alguien te dice que además puedes hacer una bifurcación entre una cosa y la otra. Claro, entonces es un camino que se va mostrando de forma orgánica. Orgánica, ¿no? Era todo orgánico. Creo que el miedo surgió después, y mucho.
yo lo traduciría como vértigo, ¿no? Y eso ha ido generando, de cierta manera, Ahora que ansiedad. hablas del miedo, ¿qué ha surgido después? ¿Miedo a qué? ¿En qué momento? Es que hubo mucha gente, entiendo que hacía su trabajo, que empieza a hablar de mi carrera o empieza a hablar de lo que yo hago sin ningún respeto, sin ningún cuidado por la persona que está detrás. Los artistas, sobre todo los que hacemos actuación, lamentablemente tenemos que recibir las críticas de manera directa. Cuando tú criticas a un artista plástico, estás criticando su pieza colgada en la pared o puesta en un mostrador. Eso hace que el artista pueda distanciarse de lo que significa la obra de él. Totalmente. Sin embargo, cuando uno interpreta un personaje con su cuerpo, con o, su o cuando figura, uno se muestra, ¿no? En este rubro, trabajas con tu voz, cuerpo, tu claro. cuerpo, tu esencia, tu energía, la moldeas para que se adecue a un perfil distinto, pero eres en esencia tú. Entonces, las críticas muchas veces van directamente hacia la persona y eso no ayuda a que tú puedas, claro, de odio cierta su manera... voz, odio su cara, Claro. odio su peso, su Claro. cuerpo, cosas así. Pero tú, No ¿qué es, crees? no es gracioso de algo que tú ni siquiera escribiste el guión. ¿Me entiendes? Tú interpretas un guión, lo dices de la manera en la que tú crees que es la correcta y lo dices tal cual y aparece alguien que te pueda decir, pero ese pata no es creativo, no es gracioso. Y tú dices, ala, yo no escribí esto. A mí me llamaron, me convocaron, una empresa me paga para salir en la publicidad de tal o cual marca. Claro, yo hago lo que dice el guión y de pronto soy yo el que no es gracioso, el que no soy creativo. Exacto. Y toda la gente que está detrás queda desapercibida y pasa uno a recibir las balas, ¿no? Exacto. ¿Y qué mecanismos has encontrado, digamos, para afrontar ese tipo de críticas? ¿Has encontrado buenos mecanismos para afrontar esas situaciones? Sí. ¿O te afectan mucho? Todavía me afecta, pero activo el... ¿Te afecta que te digan que no eres gracioso, por ejemplo? Sí, claro. A mí sí me parece gracioso. Yo me mato de risa contigo cada vez que puedo, lo veo y me mato de risa. El otro día estábamos en el Chef en una escena súper seria y yo lo veía y me reía, no puedo parar de reírme. Es que en las temporadas Nos reímos mucho en el Chef. Bien divertidas, es una temporada bien divertida. Pero bueno, entonces, ¿qué mecanismos encuentras para...? Trato de no tomar las cosas de manera personal, ¿no? Y todo el tiempo me estoy recordando que mi opinión, que mi punto de vista, que mi valoración de las cosas vale un montón. Soy una persona que ha estudiado, soy una persona que ha vivido la experiencia, soy una persona que tiene años en esto. ¿Cuántos años tienes en esto? Yo creería que desde los 18 años debo tener sus 20 años en esto. O sea, 20 años analizando gags, 20 años yendo a ver comedia, 20 años siendo parte de muchas obras de teatro de comedia, 20 años haciendo televisión, que está todo ligado a la comedia. Entonces, claro, antes no me detenía a pensar que yo ya soy una persona que sabe del tema, ¿no? Más allá de que algunas veces me salga y otras veces no, porque es parte de la chamba. Algunas veces pues podemos hacer una película que gusta un montón y otras veces una película que no dio en el blanco, ¿no? Creo estar ya familiarizado con lo que funciona y no funciona. Sí, ese olfato, ese sexto sentido para hacer algo que te divierte y que al mismo tiempo divierte, ¿no? Tal como cual. cuando me hace las décimas Tal en cual. el Chef, ¿no? Exacto. Sabes que tus décimas son Va a un funcionar. recurso Sí. que te sale bien y que funciona. Y sé que sabes meterle en qué línea para conoces tus golpear. recursos, ¿no? Yo creo que eres una persona que tiene muchos recursos. Sí. Si hablamos Los utilizo. de tus primeros pasos, o sea, esos pasos que casi que nadie se recuerda, esa primera aparición en televisión o ese primer casting o esa primera obra de teatro, ya digamos en tu vida profesional, en esos primeros, porque, ¿cómo decirlo? Cuando quedamos para esta entrevista, cuando concertamos, ¿qué pasa, papito? ¿Todo bien? Ah, ya, no me asustes. Con calor, creo. Ahí está. Cuando concertamos esta entrevista, tú me dijiste, hermano,
tú necesitas en tu podcast a alguien que haya partido de abajo. De abajo. Toda la gente que tú entrevistas ha empezado arriba, hermano, arriba. Yo vengo de abajo, me dijiste. Oye. Y por lo que dices, no veo de dónde está lo de abajo. Te voy a contar. Cuéntame, tú me El otro día- dijiste, yo he hecho malabares, he Sí, hecho no, malabares olvídate. con fuego. Olvídate. Eso, quiero que me cuentes eso de detalle. Pasacalles, Pasaca- haciendo clown. No. Eso. Yo había llevado talleres de impro Ajá. y me salía muy bien. Y un elenco, un grupito de los del taller, un día me llamaron para hacer impro en un bar. Seguramente alguno que haya estado ahí se acuerda. Vamos a hacer impro en un bar. Y yo dije, wow, han valorado tanto mi chamba que me están llamando. Y eran personas que sabían mucho de impro y eran muy divertidas. Algún nombre seguramente tendrás por ahí. Y me dijeron, vamos a hacer improvisación en un bar. Y dije, ya, pues me preparé, primer ensayo, y yo no era parte de los que hacían impro. Yo iba a presentar, iba a decir nombre por nombre, con ustedes tal, con ustedes tal, con ustedes tal, y esa era toda mi chamba. Dios mío. Yo lo hice igual, porque aprendía un montón, pero me daba cuenta que la gente no me estaba tomando tan en serio. Y el otro día he dado una charla, por ejemplo, Sí. y ¿De qué era tu charla? era sobre el fracaso. Ajá. Y me he reconocido como una persona que ha fracasado muchísimo. ¿Consideras que has tenido muchos fracasos? Si hablamos en términos futbolísticos, yo he estado por muchos años en la banca. Por ejemplo. Mi primera obra de teatro, Sí. West Side Story, 2004, Amor sin barreras. Ajá. Yo fui al casting, lo hice bien, bacán, pa. Me pusieron de figurante, en una obra de teatro, me pusieron a ensayar de figurante, o sea, como parte de la pandilla, ¿me entiendes? Y yo le metí ganas. Y un día el actor principal de esa pandilla, de Bernardo, para los que conocen la historia, el actor principal, puertorriqueño, se enferma, ¿no? Éramos los puertorriqueños contra los estadounidenses, de eso se trata Amor sin barreras, como un Romeo y Julieta, ¿no? Que no se pueden enamorar los de las pandillas. Y el protagonista se enferma y empiezan a hacer casting. Y yo ya estaba ahí en la pandilla y decía, pero si acá ya hay gente, ¿por qué no sacan de acá? ¿Por qué no me toman en cuenta? O sea, para mí era como, ok, se lesiona el jugador. Claro, yo ya me sé el texto. Claro, se lesiona el 9 y yo soy delantero. ¿Por qué no me pones ahí? Ya me sé el texto. Además, vine para eso. Vine para agarrar un personaje. ¿Qué creen? Que me encanta salir de figurante. Que me encanta. Hago esto porque me gusta. Hago esto buscando una oportunidad. Una oportunidad, ¿no? Claro. Y no te llamaba. Y seguían haciendo casting. Y en un momento yo dije, no, yo tengo que decirles algo. Sí. Me acerqué al director y le dije, uy, ¿no has pensado en mí para ese personaje? Y te juro que hizo el double back, ¿no? Oye, sí, ¿no? Oye, tranquilamente tú podrías ser, huevón, me da ganas de decirle, obviamente. A ver, te vamos a hacer una prueba. Me hicieron el casting. Y saliste. Y salí. Ya, pues, pero eso no es un fracaso, eso es un éxito. Eso, para mí, era una especie de fracaso. Porque comenzaba siempre en la banca. Ajá. ¿Me entiendes? No me tomaban en cuenta. Ajá. Y así ha sido muchas veces. Por ejemplo, otra vez que has empezado en la banca. O sea, como que a lo que tú te refieres es que los trabajos que te fueron apareciendo como actor fueron consecuencia de haber estado en la banca correcta, digamos, de y haberla nunca luchado, fuiste de haberla luchado. la primera opción. Es que creo que yo inteligentemente sabía cómo salir de esa situación de fracaso. Ajá. Porque pongámonos de vuelta en esa situación. No cualquiera se hubiera atrevido a una edad tan corta de acercársele al director y decirle, oye, yo lo puedo hacer. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, si yo te cuento mi historia sin contarte esta parte en la que yo termino siendo Bernardo, seguramente vas a escuchar mucho de lo bueno
Y pasó el tiempo, escogieron al artista que era perfecto para Bernardo y yo hice de figurante y así seguí mi camino. Ajá. Y así una y otra vez. Ajá. Pero yo lo que hice fue romper el patrón, Ajá. ¿no? Y atreverme y arriesgarme. Y te juro que era muy chico y era muy tímido. Hoy he cambiado, ya no soy tan tímido. Pero entonces veo en ese Franco alguien que cambió su destino. Claro. ¿No? Alguien que dijo, yo no voy a estar eternamente esperando que estos chicos que están acá se enfermen todos para yo pasar a ser Y más adelante Bernardo. estuviste en otras bancas, por decirlo de alguna forma, por ejemplo. Luego hice graffiti. Ah, sí, ¿No? claro, Que era esta la novela de de Latina, que en realidad es de la Latina. primera novela que haces, ¿no? Sí, la primera novela que hago yo, de hecho tuve problemas en la universidad por hacer esa novela, ¿Por ya qué? te voy a contar, porque la especialidad de artes escénicas tenía una regla A que no podías estar en tácita trabajo que no podías hacer profesional. nada profesional hasta que no Te superaras el segundo ciclo de la especialidad, donde llevabas actuación 2. Entonces, yo en actuación 1, ¿no? Con Luis Peirano, que era de hecho... Claro, Lucho Peirano. El decano es de el papá de mi gran amigo claro. Marcelo Peirano. Yo estaba llevando recién con él. Y en ese momento me llaman para la novela y yo hago el casting y acepto trabajar en la novela y yo supuse que se iban a enterar, claramente se enteraron y me separaron de la especialidad. De artes escénicas. Y esto es un momento como irónico. Empecé a estudiar publicidad. Mira. ¿No? Que era algo... Entonces, ¿nunca terminaste artes escénicas? No, sí. Y luego mis padres Sí. van a la universidad y se quejan Ajá. porque dicen, ¿por qué mi hija que estudia y trabaja a la vez en algo que está relacionado a su carrera, Totalmente. no la han separado de la especialidad? Y a mi hijo que está en artes escénicas, sí. Estudiamos 2 carreras distintas. Y los que reciben esta reclamación van a la especialidad y dicen, oye, tiene sentido lo que están diciendo ¿Y a estos partir señores. de eso cambió esa Claro, regla? y me O sea, a devuelven. partir de eso cambia para todos esa regla. Yo no sé si cambia, Sí, pero pero a ti. ya no era ni tácita Sí. ni explícita. Ajá. Como que te lo sugerían, ¿no? Te lo advertían y te explicaban el porqué de esa especie de pedido, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces hay trabajos que forman de mala manera al actor. Sin embargo, uno cuando está a esa edad y ve este tipo de oportunidades, trata de aprovecharlas porque de verdad que más adelante Claro. es muy difícil que aparezcan. Y bueno... No aparecen todos los días, y menos en esa época, 2005, 2007, Por ¿no? supuesto. Graffiti eres 2007, 2005. Más o menos, sí, ¿No? más o menos. ¿Eso, digamos, consideras que fue un trampolín hacia lo que vino después? ¿O después de que ocurrió Graffiti estuviste un buen tiempo sin chamba? No, O sea, yo creo que empezó a fluir, empezó como a dices. aparecer todo. En tu carrera, digamos, ¿qué consideras que es lo más importante que has hecho como actor? Ya más adelante hablaremos de la conducción y del ángulo, que creo que Maña. es un capítulo importante en tu vida. Como actor, creo que haber sido protagonista en la película Cazatesoros para Disney Plus es lo más importante Que ha sido hace poco. que ha sido hace poco. Con Cachín, ¿correcto? Sí, Cachín. ¿Cómo aparece esta historia? Porque fue una locura, ¿no? O sea, realmente Sí. es una superproducción, es una Mega producción de Hollywood, es muy pero al cercano a mismo lo de tiempo la Soga está por ahí involucrada, ¿no? Sí. La Soga, Lo que pasa es que es que es la una... misma productora que en su día hizo Mañana te cuento. Exacto. Entonces, Lo que pasa es que es una producción extranjera. ajá. Entonces, para poder desarrollarla o poder difundir la película acá en Perú, necesitan una productora asociada aquí y contaron con la Soga para poder realizarlo de esa manera. Pero básicamente es todo con trabajo y equipo de República Dominicana. Es una productora de República Te Dominicana llaman que para se un llama casting Bowgroup. de aquí de toda la vida. Fue así de manera espontánea y orgánica también. Todo esto se remonta a la época de Azumar y los amigos. Ajá. Yo estreno Azumar y los amigos. Voy a la alfombra roja, todo bonito acá. O sea, la dirige Cachín, ¿correcto? Azumar y los amigos, Sí. dirección Cachín Alcántara. Termina la película y yo estoy saludando a mis papás y agradeciendo a la gente por haber ido. Estamos en la sala de cine todavía. Y de arriba baja Annie Alba Helfer.
Ah, mira. La directora de cine y hoy de teatro de también. Soltera, viuda, casada. Exacto. Soltera, viuda, casada. Soltera, casada, viuda, divorciada. Soltera, casada, viuda, divorciada. No ha jugado, pues no ha jugado liga. Soltera, casada, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, no quiero. no. Así sabes. Bueno, ese es un debate. Aparece. El fin de ese corito es un debate que hay en la película. Es muy divertido. Aparece Annie. Aparece Annie y me dice: hola, tú no me conoces, pero ¿cómo? ¿Cómo que no te conozco? Claro que te conozco. Todo el mundo te conoce. Ya, bueno, escúchame. Yo te acabo de ver en esta película. Sabía de tu chamba, pero no te había visto antes en algo como esto. Y creo que hay un personaje perfecto para ti en una película. ¿Ella dirige? Ella no dirige Casa Tesoro. Lo de Casa Tesoro va a venir después. Ajá. Ella dirigía Bienvenidos al Paraíso, ¿no? En República Dominicana. Iba a dirigir. Entonces me cuenta esta propuesta y yo le digo, dale, hagamos una película, por supuesto. Ya, el único inconveniente es que la película se rueda en República Dominicana y hay que estar un mes allá. Y yo, no, al ángulo, ¿me entiendes? Tenía que ir al programa todos los días. Dije, ese va a ser un obstáculo. Totalmente. Mira, creo que no, pero déjame preguntar. Entonces fui con los del ángulo y hablé, les expuse lo importante que era para mí hacer algo como eso, que era salir a hacer una película afuera. Me dijeron, ya, anda. Voy a República Dominicana. Empezamos a rodar la película. Primer día. Y a mí me había tocado un papel bien ligero. Lo que significa que es un papel que va desde el guión en búsqueda de la risa, ¿no? De lo que funciona en la comedia. Y hago dupla con Andrés Salas, ¿no? Lo que para con mí... quien ya habías hecho... Claro, bueno, con quien ya había chambeado en Asumare en toda la película. Lo que para mí era una bendición, ¿no? Y ya nos conocíamos, nos leemos, sabemos dónde va el chistecito, quién va a rematar, etc. Entonces, primer día de grabación, las cosas funcionan de maravilla. De hecho, éramos los personajes, una familia de peruanos. O sea, un grupo de peruanos que había ido a República Dominicana a celebrar una boda. Primer día de rodaje, y yo no sé cómo, pero los camarógrafos de República Dominicana, de otra parte del mundo, se estaban riendo con lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y eso era beneficioso, síntoma, claro. No solo para la película, sino para la atmósfera también. Para el ambiente. Claro, para el ambiente. O sea, estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es gracias al universo que hizo que las cosas funcionaran. Entonces, dan las 3 de la tarde, hay que descansar un poquito, me dan pausa, ¿no? Antes de eso, rápidamente, sí, antes de eso, ¿cómo te dejaron al ángulo que vayas? O sea, no hubo problema que vayas. Un mes, porque era algo que a ti te daba miedo. Pasaba que muchos de ellos habían tomado vacaciones en algunos momentos de varios años. Y yo en esos días había descubierto que nunca había en mi vida agarrado vacaciones. Y te agarraste esto y justo dije, ocurrió. Sí, y dije, ¿puedo agarrar vacaciones en este momento? Me dijeron sí. Manuel Pasoldán, a quien le mando un abrazo, buenísimo. Mi productor, me dijo sí, creo que te toca. Buenísimo. Así que... Bueno, entonces ahora volvemos a República Dominicana, porque importante eso, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en este mundo, que siempre hay que intentarlo. Sí. O sea... Si realmente quieres hacerlo, y eso creo que es un gran consejo, por eso agarro ese paréntesis, porque si realmente quieres hacer algo, no te cierres tú solito la puerta. Exacto. O sea, inténtalo. Oye, mira, tengo esta situación, quiero hacer esto y también quiero hacer esto. Exacto. ¿Hay manera de que me ayudes con esto? ¿Puedo pagarte de otra forma, hacer horas acá? Y podemos encontrar la forma, porque a veces se encuentra como te ocurrió a ti. Y sabes que es importantísimo decir también a tu audiencia el no pierdo nada preguntando. Exacto. Es algo que a veces como decía mi mamá, no hay peor gestión que la que no se hace. Exacto. No pierdes nada preguntando, al menos pregúntalo. No. Al menos totalmente. Chócate con la pared. Inténtalo. No te cierres tú solito la puerta. Exacto. Bueno, ya, y entonces estamos en República Dominicana. Estamos en República Dominicana grabando Bienvenidos al Paraíso. Los camarógrafos están riendo. Las primeras escenas están saliendo increíbles. Y dicen, ok, corte. En esta escena no sale Franco, así que Franco puede descansar 15 minutos. Y yo me voy a echar una poltrona y me saco el polo y me empiezo, porque no teníamos mucho tiempo para tomar sol, pues. Y no te dejan tampoco por la continuidad.
Y yo estaba en República Dominicana en una No playa podías tomar paradisíaca y sol, no podía no tomar podías sol. tomar sol Entonces, en en el 15 paraíso. minutos, en el paraíso tomé sol. Y mientras estoy tomando sol, me cae una pequeña sombra en la cara y era el productor general de la película queriendo conversar conmigo, ¿no? Y me dice... Dominicano, sí, Sí. Español dominicano. Y me dice, oye Franco, yo hace mucho tiempo no veía trabajos así, incluso has hecho reír a los camarógrafos dominicanos, que eso es muy difícil por el tema de cultura. Son personas muy serias, hermano. No, Están trabajando horas extra y nadie les está pagando y no se ríen. No, son personas hace que- 1000 años. son personas y que tú no- los has hecho reír, has aligerado esta situación tan difícil que está viviendo Son la personas que producción. no van a entender tus chistes localistas, porque muchos chistes son localistas, pues, ¿no? No. Y algo hay algo en ti que ha gustado. hace que la gente ría. Que ha gustado. Ajá. ¿No quieres protagonizar mi siguiente película? Así directo. Sin casting, sin nada. Sin no nada. patear en la banca, nada. ¿No quieres protagonizar mi siguiente película. Veo en ti a A ese ese buscador de tesoros Dios mío. que estoy planteando en el guión. Dios mío. Y yo de frente le dije... ¿Y te imaginaste de primeras que era un proyecto grande o creíste, de repente es un cortometraje? No, porque como ya habíamos visto Bienvenidos al Paraíso, ya Ajá. habíamos visto el trabajo que hace esa productora. Dijiste, uy, esto es grande. Esto es enorme. Jugoso. Esto es enorme, dije. Y entonces- Además, protagonista. El trato Dios va a ser, pero... Hollywood. Impecable. Ahí está, ahora entiendo cómo compró la casa. Me van a dar mi tráiler para descansar en la pausa. Aire acondicionado. Aire acondicionado. ¿Qué más? ¿Qué más? Bocaditos, me van a poner los quesitos, los Qué rico fiambres. todos los días, fiambre, Voy queso. en las pausas voy a poder tomar sol tranquilamente. Qué O sea, maravilla. sol artificial, seguramente. Se acabó la continuidad. Pero le dije no. no. Le dije Al no. ángulo. Al ángulo. Dios. Ya me han dado, yo Tu pensé, triángulo. ya me han dado un permiso, me van a mandar por un tubo, Dios mío. ¿no? Y ya me han dado un permiso, me van a mandar por un tubo, así que le dije no. Y me dijo, pero piénsalo, por favor, no sabes lo que es, ta, 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 ta. Y yo, ya lo voy a pensar, pero no. Entonces regresé al... ¿Y en ningún momento te planteaste renunciar al ángulo para Sí. hacer esta película? Completamente. Sí. Sí, y eso es algo que nadie sabe. O sea, hubo un momento... Totalmente. Y que tiene todo el sentido, ¿no? Sí. Es un proyecto bien importante. Claro, de hecho lo conversé con mi productor y estaba a nada de Estuviste hacerlo. dispuesto. Estaba a nada de hacerlo. Es que era un proyecto importante. Y yo amo Al Ángulo, ¿ok? Ujú. Al Ángulo ha sido mi vida, ha sido por 8 años. Y lo sigue siendo. Sí, lo que me ha puesto también en la vitrina que la gente respeta, Ujú. admira, valora. Totalmente. Han ganado premios. Hemos ¿no? ganado premios, lo hay siguen colegas que ganando. me dicen, oye, tienes una chambaza, ¿no? Totalmente. No es cualquier programa. Exacto. Entonces, para mí, en ese momento, era decidir entre dos cosas que me apasionan mucho. Y una vez más, lo conversé, Ujú. puse esta propuesta que te menciono sobre la mesa. Ujú. Estuve a nada de que me la acepten porque, claro, no hay de otra. Ujú. Pero el intentar decir me voy por lo otro Ujú. o sigo acá, también correspondía a un nivel de estrés muy alto y de ansiedad que estaba viviendo, muy alto. Nada, por todo lo que acabamos de conversar, por incluso cómo afrontaba la crítica, ¿no? La respuesta en redes, por las tensiones que puede tener un programa de debate, porque es un horario muy difícil, mucha gente no lo sabe, pero es un horario, el de Al Ángulo, muy difícil, en donde llegas a tu casa a las 12 de la noche Y todavía todavía no puedes dormir. Exacto. Claro. O sea, empiezas a dormir Uno a está partir tan de la... arriba que llegas espírico y religiosamente Sobre todo- llevas durmiendo a la 1 de la mañana todos los días. Claro, mi chamba es Tiene que- entretener, tiene que llego con la energía afectarte arriba. totalmente, te entiendo Entonces a es la un horario perfección. muy, muy agotador. Totalmente. Y eso todo se mezcló y entonces
cuando reparé en lo que estaba haciendo, que era de querer dejar un programa como Al Ángulo por irme a vivir otra de mis pasiones, entendí que estaba pasando por una situación crítica, emocional. Y de nuevo lo volví a conversar con mi productor. De hecho, lo compartí con algunos compañeros y miran la generosidad que tuvieron de permitirme descansar, ¿no? De descansar y liberarme de esas tensiones haciendo algo que era imposible que me coloque en ese lugar, ¿no? Haciendo algo que me relaja hacer, haciendo algo que disfruto, ¿no? Y que no iba a tener ni un ápice de nerviosismo, tensión. Y directamente fuiste el protagonista, no tuviste que hacer ninguna prueba, grabaste la película. Grabé la película increíble. En condiciones de alto nivel. Había tráiler, quesitos, fiambre. Tráiler, ¿en serio? Claro. Dios mío, Hollywood. Hollywood. O sea, mío, no te la preocupas. Paga, ¿qué tal el bolo? Muy bien. Bueno. Muy bien. Quedaste. O sea, regresé y tuve que invitar los almuerzos a la gente, ¿no? Claro. Ya un poquito más relajado, ya un poquito más descansado. Quedaste contento. Quedé contento, además, y agradecido de que el equipo que comprendía Al Ángulo entendió mi situación. Bonito. Y me permitieron y cuando te vas del ángulo, ¿quién te reemplaza? ¿Cómo hacen la figura? Bueno, en ese entonces estaba Pedro García, hoy ya no está. Pero y él asumía un poco la conducción. Claro, Al Ángulo cambia un montón cuando está Pedro, porque la conducción de él tira más para lo analítico, ¿no? Desde el arranque. Tal vez no camina por lugares mucho más histriónicos, cómicos y tal. No hace décimas. No va a bailar en la vida, qué sé yo. Pero tiene su estilo. Pero es otro matiz que la gente también interesante. Agradecen ese break también. Como cuando yo me voy del chef un rato, ¿no? Completamente. Igual, claro, por ahí, totalmente. Yo creo que agradecen un día que no viene el de siempre y ves a otros, ¿me entiendes? Creo que también tal cual. No sé, es interesante. Tal cual. Y yo lo veía y funcionaba también muy bien, ¿no? O sea, era otro matiz. Y digamos, esta serie de oportunidades en la actuación, tú has descrito, pues, que Cazadores de Tesoros, ¿no? Cazatesoros. Que Cazatesoros te llega gracias a o sea, de alguna forma u otra te llega gracias a Sumare, los amigos. Sí. ¿Cómo llegas a Sumare en primer lugar? Tu personaje Lechuga, ¿no? Sí, Lechuga. Sí, que tenía el pelazo gigante. Que era mi pelo, además. Que realmente, no sé, ¿en cine fue lo primero que hiciste? Creo que sí, a Sumare 1, sí. Totalmente, porque o sea, realmente... Que además ni cobré. No fríe. Cuéntame esa historia. De lo agradecido que estaba. Sí. Y ahora vas a ver otra situación de fracaso. De banca. A ver. De banca. Favor. ¿Cómo llegas a Sumare? Que de alguna forma, o sea, ese es el camino que te deja en Cazatesoro. Sí, completamente. Yo, por ese lado, siempre estaré eternamente agradecido con Cachín, porque... ¿Qué relación tenías con Cachín? Yo sé que él sabía de mi trabajo, ¿sí? Me había visto, pero además... Cachín estaba... Netamente profesional, no es netamente tu tío, profesional. No, lo había saludado... Tu padrino. No. O sea, yo todavía lo saludaba con esa verticalidad, ¿no? Sí. Hacia arriba, como wow, te admiro, tú me pides ahorita que haga lo que sea, yo lo voy a hacer. Hoy ya hay una cuestión más horizontal. Ajá. Ya nos tratamos como patas que se joden. Juntos bastante tiempo. Mucho tiempo. Hemos convivido mucho tiempo juntos en proyectos como estos. He ido a su casa a pasar momentos de familia muy bonitos. Lindo. Y en ese entonces, él sabía de mi chamba. Me había visto en pocas cositas, sobre todo en el Santo Convento, ajá, ¿no? En donde estaba dirigiendo Yuli Natters. Yo hacía de puertorriqueño, qué sé yo. Y le había gustado lo que había visto. Había consultado con Yuli y Yuli le había dicho, sí, le doy mi respaldo a este pipiolo, ¿no? A esta ave que está saliendo de su nido. Lo banco. A esta ave que está saliendo de su nido. Claro. Va bien el chibolo, va bien. Funciona. Entonces, según tengo entendido por la producción, Cachín dice,
por favor, llámenlo a él, a ver si desea hacer esto que es una cosa mínima. Claro. Era mínimo. De verdad que los amigos... Que en su momento realmente nadie sabía que Asumare iba a ser el boom que fue. Y además los amigos, sí, literal, y esto de repente la gente no lo sabe porque nosotros teníamos el guión, los amigos de Cachín eran una vez más figurantes, o sea, estaba Ricardo. Claro, no, es que tremendo. Ricardo Mendoza, Miguel Vergara, el Chato Salas, sí, y tú. Pero saca el Chato. No, Patiño era del otro grupo. Pero saca el Chato Salas, ¿ya? Porque en guión, el Chato Salas tenía un personaje. Amigo, el Culi. Sí, que se desarrollaba bastante, ¿no? Sí. Pero en guión, los tres amigos, ¿ya? Literal decía amigo 1, amigo 2, amigo 3. No tenía ni nombre. Ni nombre. Y de verdad no era necesario que nosotros interpretáramos porque decía amigo 1 ríe. O sea, a veces tú podías ser el amigo 1 en una y en otra podías ser el amigo 3. No había una defensa. Oye, yo soy amigo 1. Respeta mi texto, compadre. No había eso. No había. Y no había casi nada. ¿Ya? Pero ¿cómo es la llamada? O sea, quiero entender cómo llegas a... O sea, me interesa un poco escarbar un poquito más en esta historia porque realmente me parece bien interesante y bien anecdótica. O sea, cómo llegas a Asumare, cómo te ofrecen el personaje de ser uno de los tres amigos, no el amigo 1, el amigo 2, el amigo 3. Claro. O sea, hay casting, no hay casting. O sea, un poco dicen llega una llamada de Constantino, si no me equivoco, que es uno de los productores, y me dice, Franco, Cachín ha pedido que te llamemos para esta película que estamos rodando, si te gustaría aparecer en las escenas, ¿no? Se van a desarrollar de tal o tal manera, y pues Cachín tiene unos amigos que están detrás y son como su patota, ¿no? Que se ríen de todo, arman el show y tal. Entonces yo llego al primer día de grabación, que fue en Aguadulce. Y claro, el Chato Salas cuando le mete la cachetada a Vergara. Cuando le mete la arena en la arena, Dios mío. Y el Chato Vergara también estaba como perdido, como siendo figurante y no siendo figurante. Cuando hablo de figurante en una película es como extra, ¿no? Totalmente. Pero hay figurantes que tienen un poquito más de... Sí, un poquito más de... prioridad a la hora de hacer cosas, ¿no? O protagonismo, por llamarlo de esa manera. A todo esto, paréntesis, ¿cuántos días de rodaje tenías o tuviste? Yo creo que teníamos una semana de que iban a aparecer. Pero era de aparecer. Claro, aparecían, pero dentro del plan de rodaje en 7 días distintos. Exacto. O sea, ibas a ir 7 días a grabar, claro. Una película se graba en un mes, 5 semanas muchas veces. Exacto, ¿no? Claro. Pero ahí, mira lo que va a pasar. El Miguel Vergara, que estaba con primera otro grupo, escena 1 que estaba con otro grupo por allá, así, nos empieza a hacer el habla y es muy gracioso, ¿no? Entonces nos hace el habla y ya se queda con nosotros, ¿no? Ajá. O sea, ya se queda con Ricardo, que también estaba tranquilito ahí sentado, y yo estaba tranquilito. Estaba recontra Ricardo. Y claro, y nos empezamos a sentir como que estábamos con la gente correcta, picante. Había una persona más por ahí, pero ya nos sentíamos en algo familiar, ¿no? Ajá. Yo todavía no sabía que Ricardo manejaba el stand-up, por ejemplo, pero me iba dando cuenta, oye, hace buenos chistes, ¿no? Andrés Salas te la sigue, propone, remata, todo, completito. Y Chato Miguel, sí, o sea... Faltaba que te traiga un ceviche, un ceviche y chela. No, dime, claro, ve, porque sí. Dime. Es corporal. Y ya era como que querías que se quede, ¿no? Ajá. Entonces ya traigan a los amigos. Y éramos 5 o 6. Ajá. Si tú ves la película, hay un par más por ahí que nunca más aparecieron. Pero éramos como 5 o 6 amigos, ponlos ahí como canchita de cine. Claro, hay dos que pudieron ser los amigos de Asumare, pero murieron en el olvido antes. Porque no tuvieron texto. Y mira lo que va a pasar ahora, y ahí te vas a dar cuenta por qué te digo lo del fracaso. Empezamos a grabar esta escena de la sandía y la arena y todo.
a ensayar, ¿no? Y, ok, acá hay que decir este texto para que sea más gracioso, que lo diga uno de los amigos, ¿ya? Improvisando un poquito en el texto y aumentándole al guión, ¿no? Licencias que se da la comedia. Ya, ¿quién quiere decir esto? ¿Quién lo puede decir? Y Miguel Vergara de una. Yo lo digo. Y ya Miguel Vergara había chapado su texto. Y lo dice, se mete la sandalia acá, camina con su ropebaño en tanga y dice, amiguita, sí, tráeme un cevichito, por favor. Y ya, y él regresa y dice, me han pedido ceviche, Ya él había chapado su texto. Ganadorzazo, ya tenía texto en la película. Un plano. Ya tenía su plano. Y viene otro texto, y lo dice Ricardo Mendoza. Pero dicen, ¿quién lo puede decir? Y ahí los dos saltan. Porque yo recordaba que yo tenía una pequeña escena con Cachín, ¿me entiendes? Que íbamos a grabar y que era en la puerta de su casa, nos dábamos un ida y vuelta, de 3, 4 frases, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ahí ya voy a tener mi texto, ¿no? Que lo haga Ricardo Mendoza. Y Ricardo Mendoza hace su vaina de la sandía, todo divertidísimo. Y ya, pues, ellos ya tenían su texto y yo iba a tener mi texto en la escena que hice con Cachín. Grabé la escena con Cachín, todo bacán. Y cuando ya estaba terminada la película, Cachín me cuenta, oye, ¿te acuerdas la escena que grabamos en la puerta de la casa? No va a ir. No va a ir, loco, porque había unos pequeños problemas ahí. Y hay de tiempo, hay que ajustar y todo. Y esa escena se me acordaba esa escenita. Y ahí nomás me acordé que en la playa yo no había dicho nada. Porque estaba feliz. Y no tenía nada de texto así importante en esa película. Entonces, de verdad me pasa que hay mucha gente que me dice, ¿pero tú saliste en la 1? Y yo, sí, yo soy parte de los amigos. Pero como ya habíamos hecho patota y ya era chinga. Claro. En la 2, chicos, vengan ya lo mismo, por favor. Bien, perfecto. Perfecto. Y poco a poco fueron ganando texto. Pero también hay un detalle importante que estamos dejando pasar desapercibido de tu participación en la 1, que es el pelo. El pelo, claro. El pelo de tu personaje también llama la atención de por sí solo. Es algo que es gracioso por sí. ¿De dónde nace esa historia de dejarte el pelo así? ¿O era tu look en ese momento? Yo en esa época, no seas malo. Yo en esa época tenía la tendencia, hoy ya no, porque me cuido un poquito más el pelo que se podría caer dentro de poco, con la edad. Pero en esa época tenía la tendencia de darle un giro físico, ¿no? Un matiz distinto a lo que yo normalmente soy a mis personajes. Entonces, en el Santo Convento me rapé... No, en el Santo Convento me puse un afro. ¿Ok? Un afro que era mi pelo. O sea, mi pelo lo hice bolita en afro. En graffiti me afeitaba todas las mañanas aquí. Llegaba 7 de la mañana, todos los días afeitaba acá y me ponía una M acá, rasurada. Porque yo pertenecía a la banda de los Machucas. Así, un montón de personajes. Cuando llega el personaje de Asumare, digo, ok, lo voy a hacer como en los años mozos de Cachín. Empecé a investigar cortes y había un corte que se hacía mucho en las peluquerías, que además en las peluquerías habían revistas de peluquerías. Cuadrado. Un corte cuadrado con laca así, que se ajustaba bien acá. Y dije, vamos a intentar hacer eso. Y literal era... esponjar el pelo, esponjarlo, secarlo, y una vez que lo teníamos ya afro, con un tisú, con una de esas cajas de tisú, lo convertíamos en cuadrado, le echábamos harta laca y una hora ahí dándole y ya está, pues ese es un detalle importante también, ¿no? Importante. Definitivamente. Me gustó. Qué locura. Y digamos, ¿cuál es la moraleja de esta línea de la actuación, digamos, que... Yo creo... ¿Qué crees? ¿Con qué te quedas? Porque definitivamente decir que ha sido suerte creo que sería muy injusto, ¿no? Porque tú mismo estás diciendo, ¿no? O sea, cómo te has ido recurseando para ir encontrando tus personajes, para ir defendiendo, ¿no? Tu trabajo siempre. ¿Cuál, digamos, crees tú que sería la moraleja de lo que tú has aprendido en este camino de la actuación, por ejemplo?
Yo creo que la clave está en esto que me dijeron mis papás de ser el mejor. Claro, siempre dar un adicional. Exacto. Un poquito más. Yo no sé si lo serás. Como la felicidad, ¿no? La felicidad para mí aparece en algunos momentos de la vida y no es una cosa continua, sino que son más bien espasmos de emocionales, momentos. Como la felicidad, yo no sé si algún día en algún proyecto, en alguna época de mi carrera he llegado a ser como el mejor, ¿no? O algún día llegue yo a ser catalogado como el mejor. Pero lo intenta. Pero en todas las cosas que yo hice, las hice pensando, tengo que ser el mejor de todos, ¿no? Y dar un poquito más. Y dar un poquito más. Por ejemplo, en el Santo Convento, Julie Natters me llamó para hacer un personaje. El Santo Convento, recordemos, fue una de las cosas que Cachín vio para llamarme a su madre. Y en el Santo Convento, Julie me llama para hacer un personaje que era el novio de Katia Palma. Y cuando leo el texto, era como un reggaetonero. Y yo dije, reggaetonero, esto lo voy a hacer como puertorriqueño. Y fui al ensayo y además, antes del ensayo, revisé videos de Daddy Yankee, ¿no? Y de Calle 13 y cómo hablaban, cómo hacían cómo modulaban su voz y de dónde partía la lengua en el paladar y que tú sabes, y cuándo usaban el Spanglish y cuándo le metían el you know y tal. Y llegué al ensayo y las 4 líneas o las pocas líneas que yo tenía las hice en puertorriqueño. Y le gustó al elenco, le gustó a Julie. Y Julie me dijo ese día, si me hubieras dicho que te salía tan bien el puertorriqueño o que ibas a proponer te daba más texto. Y yo dije, no, agradecidísimo, cuando quieras. Y así me siguió llamando, hice otra temporada en la que ya me quedé como elenco. Siempre es interesante lo que dices, ¿no? Siempre como tratar de dar un valor agregado. Completamente, ¿no? Completamente. ¿Y en qué momento llega el ángulo? Ya habías hecho a su madre. Y ya había pasado por derrotas televisivas, como lo fue Listos Ya, que es un programa que me sacó de Movistar Deportes, en donde yo hacía entre titulares. Con la gringa Boloña y el Loco Wagner. Claro, a mí me ofrecen un jugoso beneficio económico si es que yo salía de Movistar Deportes. Que fue un boom ese programa, entre titulares. Fue un tremendo boom. ¿No? Pero Latina me convence y me hace irme para ser el conductor de este programa que duró muy poco. ¿Cuánto? Habrá durado 2 meses, 1 mes máximo, entre ensayos y todo. O sea, fue un fracaso. Sí, completamente. Y yo dije, pucha, ya fue. ¿De qué iba el programa? Me quedé sin soga y sin cabra. Mira, y ahora te voy a explicar algo que me parece sumamente importante. El programa era super light, ¿ya? Eran chicos pasando obstáculos de juegos inflables para conseguir un premio que no era tampoco muy grande. ¿Quieres aire acondicionado? No, está bien, porque estoy... No, te pregunto si tienes mucho calor. Estoy charoleado. No. Y bueno, eran estos los chicos obstáculos por material de merchandising. Exacto, por merchandising. Sí. Y luego no se explicaban por qué no estaba funcionando, si era una franquicia que habían comprado en Argentina. Y el productor Villarroel, Claudio Villarroel, si no me equivoco, vino hasta Perú para ver lo que estaba pasando y dijo, el conductor está bueno, el mono además baila breakdance, que era algo que no pasaba en Argentina. Había un mono a mi lado. Un pata vestido de mono. Sí, los modelos súper simpáticos, los juegos están muy bien hechos, está todo funcionando muy bien. Y se puso a ver la programación y en uno de los canales estaba dando La Rosa de Guadalupe, ¿ya? En donde un niño le contaba, una directora de colegio le contaba a la familia de un niño que el niño estaba microcomercializando droga en el salón, ¿ya? Y en el otro canal estaban haciendo prácticamente lo mismo, solo que personas muy famosas en tanga y en ropa de baño. Y justamente esos 2 programas eran los que jalaban todo el rating y a nosotros no nos quedaba nada, además de ser un programa
super light. Claro, es la época de combate entonces. La época de combate. Claro, la Rosa de Guadalupe y la época de combate. Exacto, combate la estaba rompiendo. Era un formato que había pegado muy bien. Y bueno, la Rosa de Guadalupe te genera pues esa necesidad de seguir viendo. Y lo nuestro, yo me acuerdo que una vez dije chichi, sí. ¿No? Uy, le dio un codazo en la chichi. Pararon la grabación. Momento, a ver, Franco, por favor, a la dirección. Pararon la grabación para decir que no podía decir chichi. Yo dije, bueno, si no podemos decir chichi, ¿de qué estamos hablando? Era un programa que no debía ir en ese horario. Era un programa mucho más ligero y no funcionó. Los comió. De hecho, estaba el tanque Arias. Claro. De voz de y entonces, ¿en qué momento llega el ángulo? Y entonces venías de ese fracaso. Yo me quedé mucho tiempo sin chamba, gracias a Dios. ¿Sin chamba como conductor o sin chamba como actor? Nada, estabas en la calle. ¿Cuánto tiempo habrás estado sin chamba? Habré estado un par de años, un año. ¿Y de qué vivías? ¿De tus ahorros? Vivía con mis papás. Ajá. Entonces, en ese sentido, no me estaba faltando. Siempre salían sus eventitos, ¿no? Que me daban sostén. Pero no tenía algo fijo. No tenías una chamba fija. No tenía algo continuo, que era lo que normalmente había tenido. Y de pronto en una reunión ¿Tuviste miedo en ese momento de no encontrar chamba? Ahí es donde te decía que había sentido este nivel alto de ansiedad, ¿no? De vértigo. De decir, ¿qué pasa? Fue el fin de mi carrera. Claro, porque además yo me acuerdo que me peleé con el mundo y ese día me fui a dormir a un hotel. Y a la mañana siguiente, cuando bajo de mi habitación al lobby, aparece un periódico, un diario. Y en la portada del segmento de espectáculos salía mi cara y decía: Franco Cabrera no funcionó en Listos Ya. Y yo pensaba en toda la gente que había detrás de ese proyecto. Es mi culpa. Claro, y de pronto soy yo el que no funciona en televisión. Claro. Y entonces, claro, me llené de inseguridad, tuve muchísima falta de confianza en que ya soy yo, entonces nada de lo que yo haga va a funcionar. Y dije, ¿para qué me fui de este otro programa donde la estábamos haciendo linda para venir y no hacerla en este otro? ¿Y después de eso vino otro fracaso más antes del ángulo? Creo que no. Ya de ahí viene el ángulo. Creo que sí. No. Viene esto del gran show, si no me equivoco. Donde la pasé bien, pero fueron momentos tensos. Que ganaste, ¿no? Quedé en segundo lugar. Llegué a la final. Claro. Me ganó Melissa Loza. Ajá. Así que no había por qué sentirse mal. Melissa Loza baila increíble. Pero no era lo mismo, ¿no? No era... Yo sentía que no era ni actuación, no era mi arte, pues, ¿no? Claro. Era mi desempeño como competidor. Y yo tengo... Un poco como lo que haces en el Gran Chef hoy en día. Claro. Claro. No es lo tuyo la cocina y tampoco vas a ser, no vas a ser bailarín como no vas a ser cocinero. Exacto. Ahora, ¿no? Era una circunstancia, algo, igualito. Un proyecto por un tiempo. Y sacaba mi lado de competidor, ¿no? Esta competitividad que yo tengo, más que lo que yo puedo mostrar de mi talento o mi arte. Entonces, dentro del contexto de ese programa fui a una reunión y estaba... a una fiesta, o sea, una reunión profesional. Una reunión de amigos, okay. Sí, una reunión de amigos. Y estaba la flaca Marielos Tolaza, que en paz descanse, y me dijo: hay unos castings que están haciendo en Media Networks que yo no entiendo por qué no los has pasado. Y yo dije... Cuando estaban haciendo... Yo también participé de esos castings. Okay. Yo participé para el casting de Entre Memes. Ajá. Claro, porque me acuerdo que iban a lanzar Movistar Deportes, porque antes Movistar Deportes no existía. No. Existía Plus TV. Sí. Y de la nada se venía con todo el lanzamiento de Movistar Deportes. Así ¿correcto? Es. Y estaban haciendo castings para sus programas principales. Uno de ellos Entre Memes. Ajá. Al ángulo. ¿Y con cuál otro salieron? ¿Te acuerdas? Y el noticiero, pues... No. Claro, principalmente eso, ¿no? Ajá. Y tú, entonces... iban a cerrar CMD, porque se llamaba CMD. Exacto, y lo iban a llamar Movistar. Y por eso le tiraron la pintura a Pedro García y toda la vaina. Exacto, me acuerdo clarísimo. Claro, entonces Marielos Tolaza
que en paz descanse y a quien yo agradeceré de por vida, me dijo, ¿por qué no has ido a los castings? Y yo, porque no me han llamado. Y ella no entendió por qué no me habían llamado si ella había pedido que me llamen porque veía muchas aptitudes en mí para lo que estaban necesitando. Entonces al día siguiente me llamó temprano y me dijo, te vas al casting ahorita porque necesito ver si eres tú o no eres tú el conductor de ese programa. Fui al casting, lo hice con Marquina, el casting. Y con Marquina teníamos... Qué buena, yo también hice ese casting. Claro, Marquina. claro. Y con Marquina... Pero era para Entre Memes ese, porque después Marquina estuvo para Entre Memes, sí, por supuesto. Ajá. Era para Entre Memes. Y con Marquina me acabas teníamos... de hacer acordar una vida, ¿De una verdad? parte de mi vida que había olvidado por completo. O sea, había sido a hacer ese casting. Yo hice ese mismo casting, no me ligó. Bro, a mí tampoco me ligó. También hice ese casting. Ahora... Qué buena. A ver, sigue. Voy de fracaso en fracaso. Sí. Hice ese casting y salió increíble. Con Marquina nosotros... Luego de chambear en ese canal, animábamos los eventos del canal. Ajá. ¿Ya? O sea, imagínate la química que había a la hora de subirnos a un escenario o chacotear frente a la cámara. Y el casting salió increíble. Y no me eligieron. Nunca sabré por qué. Tengo mis sospechas, pero no me eligieron. De hecho, el jefe de piso de ese casting, el gran Requelme Bazán, también conocido como Reque, me dijo, ya quedaste. Y no me eligieron. Pero también, cuando Mariela llamó a decir por qué no lo han llamado, nadie supo dar explicaciones de por qué no me habían llamado. Creo que tuvo que ver algo con el hecho de que yo me haya ido anteriormente del canal y había quedado una pequeña rencilla. Cuando llegué ahí, de hecho, frente a los productores, ella dijo, ¿por qué no lo han llamado? A ver, dígame. Y nadie supo decir por qué no me habían llamado si se había pedido explícitamente que había un conductor de televisión libre que puede hacer casting. Era yo y no se habían movido lo suficiente. La cosa es que voy a hacer el casting de Entre Memes y no quedo. Claro. Y bueno, dije ya, no es lo mío, no está para mí, ¿no? Y estoy en un evento la mañana siguiente y Mariela Ostolaza me vuelve a llamar y me vuelve a decir, ¿qué pasó? No me ha llamado. ¿Por qué no te ha llamado? No sé, no me han dicho las razones por las que no he quedado, pero no he quedado. Vas a hacer casting de otro programa. Yo creo que tienes las aptitudes para ser conductor de lo que estamos buscando en este nuevo canal, ¿no? Que es salir de la caja, ¿no? Buscar lo divertido, más que lo acartonado. Creo que tienes condiciones para lo que estamos buscando de este nuevo canal, que va a ser Movistar Deportes y tal. Ya, pero ahorita no puedo porque tengo un evento. No, terminas ese evento y vienes para acá. Pero Mariela, terminas ese evento y haces el casting. Ya, si no lo pasas, ya está. Ya pues. fue, claro. Ya no hay otra. Porque el noticiero sí, tampoco lo puedes pegar, ¿no? Claro. No lo puedes ajustar de esa No manera. eres periodista deportivo. Exactamente. ¿No? Fui al casting del ángulo y yo mismo me metí a Cabe porque yo mismo le decía a los productores cuando llegué y estaba a punto de entrar que no lo quería hacer, que no tenía sentido porque vi a Peredo y a Pedro García sentados en un programa de debate y dije, yo no encajo para nada aquí. O sea, son dos personas serias que hablan de fútbol de manera periodística, analítica. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Yo soy humorista, comediante, presentador desde el entretenimiento. Paréntesis, ¿qué tanto te gustaba el fútbol ahí? Me encantaba. Te encantaba. O sea, sí sabías de fútbol. Completamente. Sabías quiénes eran los jugadores de la selección. Sí, o sea, porque ponte, a mí me llamaron al principio. Yo sabía 2 nombres de 2 jugadores y trataba de estirar con esos 2 nombres. Pero nunca he sido el futbolero que hace el análisis previo y post partido. Yo soy mucho más hincha. O sea, la gente que me conoce, incluso los que me han ido conociendo también en el mundo del fútbol, saben que yo he estado ahí en la tribuna. Muchas veces el hincha, sobre todo los que están, no sé, pues agarrando el bombo o intentando que la gente cante, están de espaldas a la cancha. Entonces, lo mío pasaba más por ahí, ir al estadio siempre, alentar y sufrir con la selección de la cual yo he sido hincha toda mi vida. Pero digamos, sí tenías una vena futbolera. Sí, completamente. Que, tengo sí amigos encajaba, que sí encajaba con el programa. Sí, o sea, tengo amigos futbolistas reconocidos que conozco desde antes de entrar al ángulo, que me han llevado a ver sus partidos,
que me han permitido compartir chifas, parrilladas con otros futbolistas. Claro, pero digamos, entonces sí encajabas en el programa. O sea, tú Sí. dices que fuiste al casting, estaba Peredo, Sí. estaba Pedro García, pero bueno, de alguna forma sí encajabas con el programa, ¿no? Completamente. Pero aún así creías que no... Yo no iba a ibas entender claramente de lo que estaban hablando, iba a encontrarle el lado entretenido a eso que hablaban. Además, me podía dirigir al público de una manera más aterrizada, y lo que me hacía a mí ser el vínculo entre el espectador, que no entiende tanto de fútbol como Peredo y García, y Daniel Pero y Pedro. aún así creías que no te iba a salir esta vaina de Sí, aquí. les decía, no quiero entrar, ¿para qué voy a entrar? No voy a calzar, creo que no necesitamos perder el tiempo, voy a frustrarme y tal. Y estas dos productoras, una estaba embarazada, de hecho, me dijeron, pero justamente es lo que queremos, las personas como nosotras, que nos gusta el fútbol, nos apasiona el fútbol. Necesitamos alguien que nos lo explique, exacto, que nos lo pero no entendemos tanto, no queremos un debate tan acartonado, queremos que alguien desdramatice esta conversación, este debate. Y por eso te hemos llamado a ti. Bien, dije yo. Ok, me animé. Vamos a hacerlo, vamos a ver qué sale. Y entré, hice un pequeño monólogo en donde inventé lo del to the angle, ¿no? Porque sabía que en el switcher me estaban viendo los productores y había que lucirse con algo. Y ahí metiste de entrada el to the angle. Y quedó para la posteridad. Y luego presenté de manera graciosa a Pedro, a Daniel, estaba Chávarri, Revaliati también en esos castings, otras personas que no quedaron, pero que hicieron también divertida que era para ti finalmente. Sí. Y cuando te llamaron para el ángulo, ¿dijiste que sí de entrada? Sí, ¿O hubo ahí como que una idea? De una. Empecé a llamar a todos mis contactos que me pudieran asesorar con respecto a cómo debía comportarme y dirigirme a Daniel, a Reba, a Pedro, a José. Y digamos, este programa, To The Angle, ha sido durante mucho tiempo el programa más importante del canal. Sí. De hecho, creo que eres de las pocas personas que ha durado tanto tiempo conduciendo un programa en el Perú. ¿Cuántos años tiene? 8 años. 8 años, digamos, no se me ocurre en este momento un programa que tenga el mismo conductor durante 8 años, o sea, realmente deben ser muy pocos, o sea, no se me ocurre en este momento un programa que tenga el mismo conductor durante 8 años de forma ininterrumpida, salvo cuando el conductor se ha ido de vacaciones, lo cual es una cosa alucinante. ¿Tuviste miedo al principio? ¿Creíste que iba a durar lo que ha durado? ¿Cómo fue ese proceso inicial? ¿O creíste que viniendo de un fracaso anterior, que era listos ya, esto no iba a durar? ¿Cómo asumiste un poco esos primeros episodios de Al Ángulo? Ya que lo mencionas, de hecho, Movistar Deportes o CMD nunca había tenido un premio Luces o algo parecido, ¿no? Siempre todo se lo había llevado Movistar Plus, ¿no? Y fue la primera vez con este programa que recibíamos un galardón como canal, y fue maravilloso porque, o sea, sentí retribución, ¿no? Es un premio que de hecho... Pero no tuviste miedo de que fuese un fracaso al principio. No, sí, cuando voy a recibir estos premios, los 2 primeros años, siempre hago el chiste, siempre hacía el chiste de queremos agradecer por este premio, aunque nosotros mismos no pensábamos que este programa iba a durar más de 2 meses. Y eso es algo que ha estado en mi cabeza. No sé si mis compañeros y amigos hayan compartido el mismo chiste internamente, pero yo siempre lo hacía, ¿no? Porque realmente yo pensaba que el programa no iba a durar. ¿Por qué? Pero no por falta de algo. Simplemente porque para mí el paradigma era que en televisión es muy difícil funcionar. Y además, si uno de los ingredientes era yo, que acababa de fracasar según ese periódico que había visto en el lobby del hotel, entonces con mucha más seguridad eso no iba a alcanzar un tiempo extenso.
Y fueron pasando los días y además, una vez más, con el apoyo de Ramón Quiroga, Pedrito, Daniel, Diego, José, la incorporación de Michael, me fui sintiendo seguro, más seguro, respaldado, Como pez en el agua. apoyado, y en un momento simplemente entré en la ola y ya Y lo hasta disfruté. ahora. Y hasta ahora. el ¿Qué día te ha de hoy. dado al ángulo, digamos, en tu vida? O sea, si puedes hacer un rápido resumen de lo que te ha regalado Sí, claro. el programa. Al ángulo me regala mucha alegría en la calle. Has estado en Rusia, en Qatar también, ¿no? Al ángulo me ha regalado muchísimos viajes. Al ángulo me ha regalado experiencias deportivas que no voy a Alucinante. borrar. Perú en el Mundial. Sí, celebrar a Perú clasificando fue una de las cosas más bellas que yo he vivido. Al ángulo me ha regalado poder estar donde muchos quisieran estar, ¿no? Haciendo programa al borde del campo de juego, ¿no? En un partido trascendental como el Perú-Colombia, en donde Pablo Guerrero mete gol de tiro libre Una y locura. Ospina la La toca con la tocó. mano, el famoso la tocó. Yo hice programa en el borde del campo antes del partido, Wow. o sea, casi que sentía los nervios que podían sentir los jugadores. Al ángulo me permitió que me convocaran para ser el presentador de la noche de despedida de la selección cuando jugaron contra Escocia antes de ir al Mundial. Yo entré al medio del campo, de hecho me brindaron un palco para mi familia que pudo ver esto Wow. de manera orgullosa, y con un micro despedir a la selección y agradecerle al público por ser esa hinchada tan maravillosa que había mostrado, y además presentar un video en donde Y ver le hacemos un homenaje a Daniel Peredo y empezar a cantar una canción y ver cómo las 4 tribunas la coreaban al mismo tiempo. Eso, pucha, yo estoy seguro que al ángulo y ser el presentador de uno de los mejores programas deportivos de la tele peruana me lo permitió. Y profesionalmente, ¿cuál es la moraleja, digamos, que te deja al ángulo? ¿Sientes que te deja alguna moraleja? Sí. ¿Cuál sería esa moraleja? Sí, yo creo que uno debe perseguir sus intenciones, uno debe perseguir sus objetivos, sea cual sea el rubro, sean cuales sean los escenarios, ¿no? Porque seguramente mi objetivo en mi mente está graficado de una manera muy determinada, está dibujado con un trazo específico y de un color exacto. Pero de repente mi objetivo se muestra en la vida de otro color, con otra forma, ¿no? Con otro trazo, y porque no se parece a lo que yo ya he dibujado en mi mente, le digo que no. Y este camino, este canal, te está avisando y te está diciendo, hey, de repente por acá es para llegar al objetivo. Tómame, ¿no? Crúzame. Y tú, no, porque no te pareces a eso que yo dibujé en mi mente. Y como no te pareces a eso que yo dibujé en mi mente, como no se trata de un personaje en una obra de teatro ligada a la comedia, entonces no lo voy a hacer porque te desconozco, ¿no? Y opino y pienso que no. Pienso que a veces ¿y qué haces en esos esas caminos se muestran de situaciones? maneras distintas. Seguir tu instinto, o sea, ¿qué haces en esas situaciones para poder elegir este camino que a primera vista no parece ser el correcto, pero termina siendo el correcto, ¿no? O sea, yo lo que veo en retrospectiva es que me he rodeado de gente muy buena. Me he rodeado de gente que además me tiene muchísimo cariño. Claro. Y veo en personas como Marilos Tolaza, gente que si yo estoy cegado, veo en personas como las productoras que me dijeron, hazlo. Si yo estoy, no sé, con poca claridad, a personas que me van a desahuevar, ¿no? Y ponerme y ubicarme y pararme
en el lugar en el que necesito estar. Claro. Entonces, yo principalmente arrancaría por agradecerle a las personas que me quieren y que he elegido en mi vida y que todo el tiempo les estoy Claro, tratas recordando. de rodearte de gente buena y Sí, de hacer cosas buenas. porque cuando yo fracase, Sí. ellos me van a ayudar a salir de ese lugar, a salir de ese hoyo y a ver un poquito más allá. Claro. Si yo me equivoco en algo o algo se me olvidó, ellos me lo recordarán, ¿no? Entonces, ese 10% que le falta a mi cerebro en cuestiones de atención, Claro. en cuestiones de concentración, en cuestiones de escucha, todas estas personas que he elegido para que estén a mi lado lo tienen, ¿no? Y me ayudan con eso. ¿Y en qué momento de tu vida llega el gran chef famoso? Jala. Me acuerdo que nos encontramos En la tienda de precisamente Adidas. hace un año. No, yo ¿Puede creo que ser? fue antes. Nos encontramos hace un año en los premios Luces. Ah, Ustedes habían sí. ganado al ángulo y yo había ganado por la conducción del programa del primer año. Y nos encontramos y creo que ahí conversamos sobre si te interesaba, digamos, ser parte del Gran Chef Famosos, como que hubo ahí Claro. ¿Ese fue el primer acercamiento? Sí. Sí. ¿En qué momento de tu vida llega, digamos, el Gran Chef? ¿Tenías miedo al principio? Porque eso ha ocurrido, pues, hace casi un año Ujú. y por diversos motivos no pudiste al principio. Sí. Luego esta temporada pudiste. Entonces, digamos, ¿cómo es ese proceso tuyo de llegar al Gran Chef Yo, y por qué supuesto que miedos tuve estaban miedo. asociados a No, eso? tuve reparo, Ajá. ¿no? En ser parte de una dinámica como esa, por no querer mancillar, por no querer pisotear mi ego, la poca brillantez que puedo Ajá. tener, de repente la voy a opacar fracasando en la cocina. Ajá. Porque qué mal fracasar en la cocina, ¿no? En un país donde Que ama su supuestamente comida. todo el mundo Claro. cocina y Todos debemos saber todos cocinar. hacemos en comida este- rica. Exacto. Y qué mal que no te salga un huevo frito, porque yo en mi casa hago huevo frito y a mí sí me sale. Exacto. Y dije, ahí la voy a fregar. Y tenías ese reparo, digamos, al principio. Y esto es algo muy común Sí. en los Actores. actores, Claro. actrices, porque además lo he preguntado. Claro. Y hay muchos que no van por miedo a esto que yo te acabo de Sí, mencionar. totalmente, claro. Y han sido sinceros conmigo y me han dicho, no comprendo cómo una dinámica como esa Sí. me pueda generar más miedo que pararme en un escenario y decir un texto Totalmente. de Hamlet, ¿no? Con 1000 personas, Exacto. ¿no? Pero me ocurre. Y yo pienso hacia atrás y digo, claro, me pasaba exactamente lo mismo. ¿Y cómo, qué cambió, digamos? ¿Cómo así finalmente decidiste hacerlo? Cruzar la puerta del miedo y estar en el Gran Chef. Bueno, voy a tener una hija, entonces todo sea por la candela. Muy bien. No me veas de esa manera tan superficial. No. Una vez más, Sí, qué loco. Ya me había cruzado contigo. sí, claro, varias Ya veces. lo había tomado como un compromiso de palabra Sí. hacia ti. Y una vez más, la persona que me llamó fue la indicada. Ajá, claro. ¿Quién fue? Alex. Ale Olaechea. Ale Olaechea, me recontra conoce. Ha vivido momentos de mi vida que han tocado el fondo y también momentos lindos, Claro. ¿no? Y sabe, creo yo, Claro, por dónde bonito. llegar. Claro, claro. Y tocó la Iba. fibra y me dijo, este programa se acomoda muchísimo a esto Totalmente. y esto que tú tienes. Una vez más, alguien, ¿no? Totalmente, no, va completamente alineado. Y te pongo a ti lo también que en dices, claro. esa lista, porque cuando por segunda vez nos encontramos Sí. en Adidas, Sí, claro. en la tienda de Adidas de aquí del Arcomar, Claro. tú me dijiste, es que no sabes Lo que nos vamos a divertir. lo que nos vamos a reír, es que de verdad la vamos a pasar bien, confía en mí. Claro. Yo ya me había quedado con eso, ¿no? Y además yo ya te había dado mi palabra, Claro. y yo nunca, Claro. No yo faltas a tu intento palabra, no faltarle claro. a mi palabra nunca. Ya sabía que lo iba a hacer, Ajá. pero no sabía cuándo. Claro.
Y viene esta llamada de Aldo Lechea que me dice, escúchame que tengo ta. Me la encuentro en un restaurante una vez más, escúchame que ta. Y yo le dije, en un momento me voy a operar. Pasó lo de la operación de la garganta y me dijo, y ya, creo que vino lo de los pericotitos, no me terminó llamando y en la siguiente me llamó. Ya, bueno, entonces, ¿qué? Y yo le dije, hagámoslo. Esta es, claro. Hagámoslo. Es el momento porque después voy a ser papá, entonces ya no voy a tener tiempo y voy a poner más excusas y quiero hacerlo. Sinceramente, algo en mí adentro dice, lo vas a hacer bien, no por el lado de la cocina, pero por el lado de la diversión. Totalmente. Es un programa de entretenimiento. Y lo que nos estamos divirtiendo. No, es que lo que nos divertimos tú y en el Gran Chef. De no tiene nombre. No. Yo veo los episodios para ver tus momentos. Me río mucho contigo, de verdad. No. Si hay algo que me siento agradecido es de que tú estés en el Gran Chef. Gracias. La verdad que lo que me Soy río, feliz. brother. Estoy muy agradecido que hayas Yo te aceptado. hablaba de esos espasmos de felicidad, O sea, y en el Gran Chef encuentro en verdad, me esos haces momentos. feliz en el Gran Chef. Soy feliz. Bueno, y ahora vas a ser papá. ¿Te da miedo ser papá? Uf, ¿Qué te da miedo de ser Todo. papá? Hablemos. Charla de padres. Ay, Es que da miedo todo, ¿no? lo económico. ¿Vas a ser papá en qué mes? En junio. En junio, ahorita. Ahorita. Lo económico, ¿no? Sin que eso represente que quiero dar infinitas cosas. Ujú. No sé por qué hay algo que se prendió y es como que de repente no voy a llegar, Ujú. ¿no? Y creo que No es vas a válido. llegar al colegio. No voy a llegar la a... Claro, universidad. yo iba pensando en la universidad y no ha nacido todavía la bebé. Ya. Pero sí, hay algo que se despertó Ajá. en ese ¿Tus rubro. miedos van netamente por lo económico? No, estoy empezando la lista. Ajá. ¿Ok? Por favor, continúe. Estoy empezando la lista. Luego, no en ese orden, Sí. no ser buen padre. Ajá. Tengo muchísimo miedo de fracasar como padre, ¿no? Ajá. Eso sería mucho más doloroso, incluso lo otro pasaría a un plano inexistente. Si es que yo, por ejemplo, no doy lo mejor de mí siendo padre, ¿no? Ujú. Por X motivos. Entonces tengo mucho miedo de que eso me pase, ¿no? De que yo sea una persona distinta. Ujú. O que... De que se acaben las fiestas en No, la- eso va a acabar definitivamente. Eso tiene que acabar por un rato. Pero ser una persona con dejadez, ser una persona indiferente, no estar con la atención necesaria Mm. y que me lo hagan saber en un momento en el que ya no se puede hacer nada, Mm. ¿no? Me dolería mucho. Claro. Entonces, creo que eso me va a ayudar a enfocarme y a no perder el rumbo que se necesita para ser un buen papá. Pero miedo, en esa categoría tengo muchísimo. ¿Y qué haces para calmar tus demonios? Miro videos de cómo sacar chanchito. Miro videos de cómo ponerle la... Te estás preparando para ser un buen padre. Sí, Bueno, Sí. yo creo que vas a ser un padre espectacular, yo Franquito. espero. O sea, No, estoy seguro. Y sabré apoyarme en otras personas si es que Estoy algo seguro. no sé hacer. Y me hace mucha ilusión, además, compartir esta parte de la vida contigo. Vivimos Va a ser relativamente cerca. Va a ser buenísimo. Mi bebé nació en diciembre, el tuyo en junio. Me hace ilusión que sean contemporáneos Claro. y que eso nos una aún más, ¿no? De acuerdo. Y bueno, yo estoy seguro que vas a ser un buen padre. Sí, siempre eres una persona que ha buscado hacer las cosas bien. No tiene por qué ser distinto. Por supuesto. Ser buen papá. Creo que nadie nos enseña, pero uno va aprendiendo en el camino y creo que eso también es bonito y estoy seguro que todo va a estar bien. Va a estar bien. Pero, y habla mucho también del agotamiento. Claro. Y yo soy una persona que se agota rápido. Entonces, tengo miedo. Tengo miedo de estar cansado. Bueno, solamente conoces tus límites cuando los experimentas, ¿no? Tal cual. Y vas a ver que todo va a estar bien. Tengo miedo de desmayarme en el parto también. No te Sigo desmayes. con la lista. Yo soy súper miedoso. Es que esas Nada, situaciones... te vas a dar cuenta que eres mucho más fuerte tú también Ojalá. de lo que crees. Y es bonito porque la paternidad está asociada a tantos miedos
que empiezas a conquistarlos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Yo creo que la paternidad a mí lo que me ha dado es eso, ¿no? O sea, empezar a conquistar todos esos miedos que tú tienes, yo también los he tenido, yo también los tengo, pero empiezas a conquistarlos porque no te queda de otra, el bebé va creciendo y tienes que seguir adelante, ¿no? Sí. Pero bueno, si tuvieses un consejo para la gente que está viendo esto, ¿qué consejo le darías? Algo que has aprendido en la vida, un consejo relacionado global, con, integral. un consejo relacionado con los miedos que has sentido a lo largo de tu vida, de tu carrera, y cuál ha sido la moraleja para poder superar esos miedos. Has hablado pues de diferentes miedos, miedo al fracaso, miedo pues a que las cosas no salgan bien, miedo a ser papá, miedo a enfrentarte contra algunos demonios, por decirlo de alguna forma, en el Gran Chef, miedo a no ser las cosas perfectas, ¿no? ¿Qué has aprendido en este camino en el cual pues estos miedos se te han presentado, pero luego después se han ido disolviendo, ¿no? De alguna forma. Bueno, yo he aprendido que nada es tan importante. He aprendido que te puedes parar de todas y que hay una fortaleza interior en cada uno de nosotros que nos va a ayudar en los momentos críticos. Aprendí que tengo más valor del que creía que tenía y el único que puede sacarlo a flote y calcular este valor soy yo. El único que puede ponderar cuánto vale mi talento y cuánto vale mi inteligencia y todo lo que traigo conmigo soy yo. Entonces, siendo francos, siendo sinceros, siendo justos, le pongo el valor que yo quiero, ¿no? Y no me dejo ni amilanar por nadie más, ni tampoco sobreendulzar por nadie más. Interiorizo, lo mido de manera equilibrada y doy un veredicto. Y eso me ha ayudado en la vida y creo que para eso se necesita tiempo, para eso se necesita estar a solas con uno mismo, para eso se necesita ser sinceros y pasar por oscuridades o por procesos iluminados. No hay que tenerle miedo a eso, nada más que a eso. No hay que tenerle miedo. Tenerle miedo a todo lo demás es completamente válido y va a sacar cosas de ustedes que no se imaginaban, seguramente. Bueno, y ahora las preguntas al otro lado del miedo. Las 7 preguntas al otro lado del miedo. ¿Cómo sería el jingle? Las 7 preguntas al otro lado del miedo. Buenísimo. Vamos a poner eso en una pantalla negra con el logo y vamos a poner el jingle que acabas de crear. Extraordinario. Extraordinario. Primer miedo que recuerdas de chico, el primer miedo de tu vida, miedo a la oscuridad, miedo a quedarte solo. Levantarme y que mis papás no estén. ¿Te daba miedo? Mucho ¿Por qué? miedo. ¿Por qué te daba miedo? ¿Alguna anécdota relacionada con eso? Puede ser que me haya levantado desde muy pequeño o de muy pequeño en la casa de un amigo, el día que para mí era algo súper chévere ir a dormir a la casa de un amigo y haya encarado esta realidad de que no están mis papás, pues, y que nadie me va a atender en la madrugada en la casa de un amigo, ¿no? Miedo al que tú le tienes miedo, pero casi nadie le teme hoy en día. ¿Te sigue dando miedo dormir solo? Sí, Sí. O sea, me sigue dando miedo y de hecho ya lo he hablado con mi novia, levantarme y no saber que esa persona ha desaparecido. Así. ¿Me entiendes? O sea, a mí levántame y dime, ya me voy, no, nos vemos. Porque normalmente la gente dice, no te desperté porque estaba cuidando tu sueño. No, a mí despierta. Porque si yo me despierto y tú estabas acá, pero ya no estás cuando yo me... No me preocupa, me da miedo, o sea, me da una sensación... Y digamos, ¿ese dirías que es el miedo al que tú le tienes miedo y casi nadie le teme? Sí, yo creo que la gente feliz durmiendo sola o si alguien no se fue y avisó por WhatsApp, no creo que
la gente tenga miedo de levantarse y que no estén ahí. Ahora al revés, miedo al que todo el mundo le tiene miedo, pero tú no le tienes miedo. Yo creo que la gente le tiene mucho miedo a ciertos animales, insectos, o tipo araña, cucaracha voladora. En la primera temporada acá había un miedo constante a la cucaracha voladora. Cucaracha voladora. Jaco Eskenazi, Nelly Rossinelli, a cada rato salía la cucaracha voladora, era una cacerita. Como dicen, pues, ¿no? Todo el mundo es valiente hasta que la cucaracha vuela. Tú no tienes miedo a la cucaracha voladora. No. Aparece una cucaracha voladora ahorita, ¿qué haces? La atrapo, pues, la saco, está. Claro. Sí, mira. Sí. O me muevo un poquito, pero no me pongo a gritar, ¡ah, la cucaracha, vuela, la cucaracha! No. Un miedo relacionado con tu trabajo. Tengo miedo a decir algo que sea impropio. Bien. Mucho miedo. Y que te cancelen. Por eso pienso mucho cuando estoy en el programa, cuando estoy dando un mensaje importante de alguna marca en particular, trato de estirar un poquito para no decir ir pensando, la competencia. Claro. Y para no decir lo primero que piensas. Claro, no, olvídate. Luego ya cuando se trata de pectorar, voy, pues si me equivoco, me equivoco. Un libro o película que consideras que ha llegado en el momento perfecto y que te ha ayudado con tus miedos o con algún miedo concreto. Bueno, este que te voy a mencionar es un libro que leo constantemente. No solo leo, lo estudio, lo analizo, tengo apuntes, tengo post-its, ya lo leí, lo repaso cada tanto. Se llama El arte de amar de Erich Fromm. ¿Ah, sí? Sí, me encanta, me apasiona. ¿Cómo descubriste ese libro? Ese libro me lo recomendó el profesor Eduardo Lores, un profesor de la universidad que además es dueño de una galería de arte importante aquí en Lima y que había escrito también un libro que se llama En Blanco, que es muy, muy bueno. Él lo recomendó a la clase, si mal no me equivoco. Él lo recomienda y bueno, yo me puse a leer y me gustó muchísimo. Y bueno, lo he seguido leyendo con el tiempo. ¿Y de qué trata? Es la explicación del autor de por qué esta creencia suya de que el amar es un arte, un hecho facultativo. Entonces, hoy, cuando he revisado un poco más el libro, he podido enfocarme en lo que significa el amor paternal. Y por qué de repente, cuando la criatura sigue dentro de la mujer, en la panza de la mujer, el hombre todavía no llega a percibir o a sentir lo mismo que le está pasando emocionalmente a ella, ¿no? Entonces me restó un poquito de culpabilidad, por ejemplo, si es que en ciertos momentos no estaba tan pendiente de que la cría está en camino, claro, ¿no? Entonces, para mí ha sido un libro que me está ayudando a salir un poco del miedo que me produce la paternidad, el que voy a ser papá. Finalmente, el mejor consejo que te ha dado una persona sobre el tema del miedo, ¿y quién fue esta persona que te lo dio? Yo creo que esta frase de que nada es tan importante, que además tú me la has dicho, estando en El Gran Chef, una vez me la dijo Julie Natters, que es la directora de Pataclown. En algunas situaciones en las que yo he recurrido a ella porque la veo como una madre artística o algo parecido, ella me ha dicho, me ha dado soluciones, me ha dado caminos, herramientas, pero luego de haberme dado todo eso, me ha recordado, no te olvides, nada es tan importante como para que le prestes tanta cabeza. Qué bonito, oye, qué bonito cerrar este episodio así, qué bonito. Bueno, ya lo saben, recuerden, nada es tan importante, déjennos aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su parte favorita de este video y nos vemos en el siguiente episodio de Al Otro Lado del Miedo. Grande, Franco Cabrera, gracias hermano, me das vida, te agradezco. Gracias a ti, gracias. Al otro lado del miedo.
No ha jugado, pues no ha jugado liga. Soltera, casada, viuda divorciada, con hijos y hijos. No quiero vivir. Así sabes. Bueno, ese es un debate. Aparece. El fin de ese corito es un debate que hay en la película. Es muy divertido.